El tablero en Europa vuelve a moverse y esta vez el punto de tensión se llama Odessa. Según el ex jefe de personal del secretario de Estado de los Estados Unidos, Lawrence Wilkerson, Rusia habría tomado la decisión más estratégica de toda la guerra hasta este punto: cerrarle el acceso al mar a Ucrania. Y ojo, esto no es un simple movimiento militar, es una jugada geopolítica que podría cambiar el equilibrio de poder en el continente. Sin puertos, Ucrania quedaría totalmente aislada, sin comercio, sin salida, sin aguas, y Rusia convertiría el Mar Negro en un mare nostrum. Mis amigos, en Geopolítica en Negro evaluemos uno de los análisis más impactantes sobre el conflicto ucraniano. Y es que definitivamente hay que hablar de algo que está generando ruido en todos los pasillos del poder. Tres puntos concretos: Rusia, Ucrania y el Mar Negro. Pero en este caso no solo se trata de un suceso meramente militar o de un análisis meramente castrense de operaciones militares, sino que nos referimos específicamente a una declaración que no viene de un analista cualquiera, sino del ex jefe de personal del secretario de Estado de los Estados Unidos en el periodo 2002-2005, es decir, durante la administración Bush, siendo secretario de Estado Colin Powell, y nos referimos a este señor Lawrence Wilkerson, que además, por una experiencia como ex militar y funcionario, conoce bien las entrañas del Pentágono. Y es que Wilkerson dio una declaración que afirma, y es bueno precisarlo, de que Rusia ya tomó su decisión: apagar la luz en Kiev y tomar Odessa. En otras palabras, cerrar a Ucrania el acceso al mar. ¿Y por qué esto es tan importante? Nos preguntamos, amigos. Porque sin mar no hay comercio, no hay exportaciones, no hay salida. Y eso, como sabemos en geopolítica, equivale a dejar a cualquier país sin ningún tipo de oxígeno. Pero lo más interesante es que el propio Wilkerson reconoce que Putin está actuando con lógica, no con locura, como alguien quieren hacer, como muchos quieren hacerlo ver en Occidente y en Estados Unidos particularmente. Y evidentemente tenemos que desgranar todas estas perlas que ha soltado Wilkerson, porque vamos directamente al primer punto. Según este ex militar y ex funcionario, Putin ya se dio cuenta de algo que es evidente: ni Donald Trump ni Europa están dispuestos a ofrecerle una solución real desde el punto de vista diplomático y de la seguridad estratégica sobre la crisis ucraniana. Insistimos, tampoco ni diplomática ni económica, y mucho menos en el plano de la seguridad, porque así Rusia, y así lo ratifica él, habría decidido ya cerrar definitivamente este capítulo por su cuenta. Y la única manera en que Occidente está dejando a Rusia para que este conflicto no se reactive en el futuro, para que la crisis ucraniana llegue por fin a una solución de raíz, es aislando completamente a Ucrania del Mar Negro. Ahora, antes de seguir, aquí hay algo que entender, y vaya a precisarlo, mis amigos: Odessa no es cualquier ciudad. En principio es el puerto más grande y más importante bajo la jurisdicción del régimen de Kiev, porque representa la salida natural de Ucrania al comercio internacional por medio de ese mar. Es decir, tomar Odessa sería como cortar la principal arteria comercial y económica del país ucraniano. Y no estamos hablando, por eso decíamos, solo de un tema militar, sino de un golpe geoeconómico monumental. Pero aquí hay otro detalle, y este no es menor, y es que Odessa, la ciudad como tal, la población en su gran mayoría es rusoparlante también, o hay un gran componente rusoparlante, como lo es en las repúblicas populares del oriente de Ucrania. Entonces también esto tiene un peso en esta situación, porque si lo vemos, decíamos, desde lo geoeconómico, si Ucrania pierde Odessa, ya no podrá exportar granos, no podrá exportar sus metales, no podrá exportar sus productos energéticos. ¿Y qué pasa cuando eso ocurre? Pues que no solo la economía ucraniana lo siente, sino lo siente también, o a resentirlo mejor dicho, la Unión Europea. Wilkerson lo dijo claro: la Unión Europea ya de por sí tiene tensiones internas por permitir la entrada de productos agrícolas ucranianos sin aranceles.
¿Esto a quién ha quebrado? ¿A quién ha afectado? Pues a los agricultores polacos, alemanes, franceses, que están viendo cómo llega un grano mucho más barato, que satura el mercado y eso echa los precios abajo y en pocas palabras afecta o quiebra o disminuye la rentabilidad de la economía agrícola de Europa. Entonces esto no es un problema de poca monta, es un problema de influencia geopolítica en toda la región, que repercute directamente en Europa y en principio, como decíamos, en la misma economía ucraniana. Y en el mapa estamos claros, porque la pérdida de Odessa, que queda ahí justico al lado de Moldavia, cerca de Moldavia, dejaría privado totalmente al régimen de Kiev y a Ucrania como tal de cualquier salida desde el punto de vista económico. Pero lo vimos ya desde lo económico o geoeconómico, ahora vamos al segundo punto, que es lo militar, porque Wilkerson también vio o enfocó su mirilla en ese punto. Y por cierto, no está inventando nada. Él habla de algunas señales. En principio, Rusia ha intensificado los ataques sobre el puerto de Yuzhny, cerca de Odessa. Para ello se han empleado municiones de alta precisión como las FAB, que son bombas guiadas de gran poder explosivo. Los analistas ucranianos han reconocido que este tipo de armamento se está utilizando con mucha más frecuencia solo para debilitar las defensas de Ucrania. O dicen, bueno, pero ¿para qué se emplea? Pues para preparar una ofensiva terrestre. Y ojo, eso es lo que señala Wilkerson. Esto pareciera más bien un plan estructurado por parte de Rusia para ir socavando las defensas de Odessa. Las fuerzas aeroespaciales tienen que primero limpiar el terreno, eliminar la infraestructura militar enemiga y debilitar las líneas de suministro que podrían fortalecer esa resistencia. En todo caso, un preludio para algo mucho más grande. Pero, insistimos, todavía quedan puntos. Y aquí viene lo interesante. Moscú nunca ha dicho oficialmente que Odessa sea un objetivo negociable. Por los momentos, o al menos desde lo público, no está en sus condiciones para resolver el conflicto, porque Rusia habla de las repúblicas populares y de Crimea. Es decir, que si en los efectos, en los hechos, en el terreno, Rusia toma Odessa, no será por negociación, sino por una decisión puramente militar. Y ahí viene el punto que está señalando Wilkerson, porque eso cambia todo. Fíjense, piénsenlo, mis amigos. Si Rusia logra controlar toda esta franja costera que podemos ubicar en el mapa, desde Crimea, que es la península que sobresale, hasta toda la costa que hace fronteriza o que hace frontera entre Ucrania y Moldavia, el conflicto se vuelve digamos, desde un punto de vista económico y militar, un aislamiento total para Ucrania. Sin puertos, sin salida al mundo, sin espacio para maniobrar y combatir, porque sabemos que en el Mar Negro ronda la flota del Mar Negro de Rusia. Kiev quedaría a merced de lo que Moscú decida. Ojo, pero, y aquí viene la guinda del pastel, porque así nos los indicó el mismo Wilkerson, es el impacto político que esto tendría en Occidente. Y él no lo dice arbitrariamente, lo insinúa. El gran error lo cometió Occidente, especialmente Estados Unidos, porque dice que todo esto fue un desastre creado por la administración de Joe Biden. Pero en realidad el problema viene mucho antes. Durante años, y lo sabemos, está de dominio público y comunicacional, Occidente ha estado obsesionado con incluir a Ucrania, a Moldavia, a Georgia en el paraguas de la OTAN sin medir las consecuencias y sin contemplar los intereses geopolíticos de Rusia. Porque lo ha dicho Vladimir Putin. Amigos, Europa y en general Occidente realmente se asegura su estabilidad estratégica a partir de impedir o prohibir a los demás países que hagan lo mismo. Si Rusia quiere construir un equilibrio estratégico con Europa o con Occidente, nunca va a ser a su favor desde la visión de las élites occidentales. Sencillamente Rusia tiene que calarse que la OTAN se expanda en nombre de la democracia y los derechos humanos para que en la primera oportunidad que tenga viole esos principios. Entonces,
Y aquí hay una frase de Wilkerson que dejó flotando y que me parece reveladora. Dijo, el único que puede detener este conflicto es el mismo Vladimir Putin y lo está haciendo por la fuerza. Y aunque suene contradictorio, aquí hay mucho de verdad. Porque al final lo que Rusia está intentando, mis amigos, no es una expansión sin sentido, como lo quieren ver desde Occidente, sino imponer una paz que estabilice la situación a largo plazo y una que no dependa de los caprichos ni de la buena o mala voluntad de Occidente, sino de hechos concretos. Control territorial, seguridad y presencia militar, porque pareciera que ese es el único lenguaje con que entiende Occidente las situaciones. Entonces, si nosotros lo vemos fríamente, el escenario que plantea este señor Wilkerson es crudo, sobre todo para los estómagos débiles o los estómagos sensibles de Occidente, pero al final del día tiene una lógica. Rusia no busca destruir a Ucrania, busca neutralizarla, aislarla, sacarla del panorama y del paraguas de la OTAN, porque al final del día, mis amigos, aquí lo que estamos o lo que se está disputando realmente es la occidentalización de Ucrania en un sitio histórico como los territorios que Rusia considera como parte del mundo eslavo. Y esa es la realidad. Y hay que entenderlo desde esa prisma. Entonces, yo les dejo esta pregunta para que la piensen. Si Rusia logra el acceso de cerrar el acceso de Ucrania al mar y estabiliza esa frontera, ¿estaremos viendo el principio del fin del conflicto o el inicio de una nueva era de poder congelado, no por palabras, sino por quien tiene más armas? Ejemplos, el paralelo que divide a las dos Coreas. Ahí está un ejemplo que significa uno de los grandes resabios de la Guerra Fría. Por supuesto, déjenos sus impresiones, déjenos sus análisis en nuestra caja de comentarios y participa en este debate tan interesante. Esto fue una presentación y producción de Geopolítica en Negro. Recuerda, tu canal donde siempre vamos detrás de lo aparente. Habló para ustedes el analista Frank Hill.